Algunas pinceladas antes de empezar con la lectura del apéndice del libro Travesuras de la Mente. El doctor William Sadler fue un psiquiatra muy reconocido en su tiempo, que escribió libros que hasta ahora son consultados por diversos especialistas en las ciencias de la mente y el comportamiento, tanto en la psiquiatría como en la psicología, principalmente en los Estados Unidos de América. Y una de las distintas actividades que él desarrolló fue la de desenmascarar fraudes. Estamos hablando de una época en la cual estaba en todo su esplendor y auge el tema del espiritismo y sus distintas manifestaciones. Por supuesto, la mayoría eran charlatanes, eran personas que buscaban vivir y lucrar de ello, pero incluso el doctor Sadler, que cada vez se volvía más escéptico conforme iba desenmascarando muchos de estos casos fraudulentos, aceptó en el apéndice de uno de sus más grandes libros, Travesuras de la Mente, que habían dos casos que él no pudo explicar satisfactoriamente. Uno de ellos se refiere al sujeto durmiente, a quien conocemos, quienes hemos leído, quienes creemos y confiamos en la revelación de Urantia, en el libro de Urantia, como aquel personaje anónimo con quien inició, o por lo menos es lo que se sabe que fue capital en el primer contacto entre el Dr. William Sadler y lo que posteriormente serían los reveladores y las personalidades no humanas que darían origen a la revelación, a la materialización de los escritos de Urantia, del libro de Urantia. Ahora sí, hecha esta precisión, pasemos a la lectura del apéndice del libro Travesuras de la Mente del Dr. William Sadler. Una nota del editor. Lo siguiente fue escrito por el Dr. William Samuel Sadler en 1929 como apéndice a su libro Travesuras de la Mente. Se conoce que el Dr. Sadler estaba íntimamente envuelto con el proceso que resultó en la publicación del libro de Urantia. Es la opinión de algunos individuos que el sujeto durmiente a quien él se refiere en este apéndice, en conjunto con los hechos asociados con esta persona, son una descripción del proceso por el cual el contenido del libro de Urantia llegó a la posesión del Dr. Sadler y los comisionados de contacto. En discusiones acerca de médiums fraudulentos o psíquicos autoengañados, el lector de este libro ha encontrado varias veces la afirmación que habían ciertas excepciones a la crítica general hecha ahí y se le refiere a este apéndice. Ahora, se convierte en mi tarea explicar lo que tenía en mente cuando estas notas fueron incluidas. Por el bien de la exactitud científica por un lado y estricta imparcialidad por el otro, se convierte en necesario explicar que hay una o dos excepciones a la afirmación general de que todos los casos de fenómenos psíquicos que han llegado bajo mi observación han resultado ser de autopsiquismo. Es cierto que prácticamente todos los fenómenos psíquicos han probado ser fraudulentos, mientras que los fenómenos psíquicos son invariablemente explicables por las leyes de proyección psíquica, transferencia, cambio de realidad, etc. Pero hace muchos años conocí a una medium, una mujer ya muerta, cuya visión, revelaciones, etc. no estaban ligadas con el espiritualismo. Que yo sepa, en ningún momento ella alegó estar bajo la influencia de espíritus guías o controles, o comunicar mensajes de los espíritus de seres humanos ya difuntos. Su trabajo era en su mayoría de naturaleza religiosa y consistía de dichos elevados y admoniciones religiosas. Nunca tuve el privilegio de hacer un análisis psíquico completo de este caso y no me encuentro en posición de expresar hasta qué punto sus revelaciones se originaron en las esferas subconscientes de su propia mente. Hago mención del caso solo para hacer nota del hecho de que me he encontrado con una instancia de fenómeno psíquico aparentemente del género de trance que no estaba de ninguna forma asociado con el espiritualismo. La otra excepción tiene que ver con un caso de fenómenos psíquicos bastante peculiar, uno del cual me encuentro sin poder clasificar y que me daría mucho gusto narrar de manera más completa. Por más que lo desee, no puedo hacerlo aquí, por una promesa que me siento obligado a mantener sagradamente. En otras palabras, he prometido no publicar este caso durante la vida del individuo, a causa de sus características interesantes
Espero algún día obtener modificación de esta promesa y poder reportar este caso de manera más extensa. Hice contacto con este durante el verano de 1911 y lo he tenido bajo observación más o menos desde entonces, habiendo estado presente en probablemente 250 sesiones nocturnas, muchas de las cuales fueron atendidas por un estenógrafo quien tomó notas extensas. Un estudio completo de este caso me ha convencido de que no es uno de trance ordinario. Mientras el dormir parece normal, es muy profundo, y hasta ahora no hemos podido despertar al sujeto mientras se encuentra en este estado. Pero el cuerpo nunca está rígido y el comportamiento del corazón nunca modifica, aunque la respiración es interferida de manera marcada. Este hombre está completamente inconsciente, totalmente ajeno a lo que ocurre, a menos que se le cuente posteriormente, nunca sabiendo que ha sido una clase de cámara de compensación para el ir y venir de presuntas personalidades extraplanetarias. De hecho, su actitud es más o menos indiferente a todo lo ocurrido y demuestra una sorprendente falta de interés en estos asuntos mientras ocurren de cuando en cuando. En ninguna forma son estas visitaciones nocturnas como las sesiones asociadas con el espiritualismo. En ningún momento durante el periodo de observación de 18 años ha habido comunicación de alguna fuente que diga ser el espíritu de algún ser humano difunto. Las comunicaciones han sido escritas, a las cuales tuvimos la oportunidad de escuchar habladas. Son hechas por un gran número de presuntos seres que alegan venir de otros planetas para visitar este mundo, para detenerse aquí de visita como estudiantes con propósito de estudio y observación mientras están en camino de un universo a otro o de un planeta a otro. Estas comunicaciones surgen más en presuntos seres espirituales quienes pretenden haber sido asignados a este planeta para cumplir con funciones de variadas índoles. 18 años de estudio e investigación cuidadosa han fracasado en revelar el origen psíquico de estos mensajes. Yo me encuentro en este momento justo donde estaba cuando comencé. Psicoanálisis, hipnotismo, comparación intensiva, todos fallan en demostrar que los mensajes de este individuo tienen origen en su propia mente. Mucho del material obtenido a través de ese sujeto es muy contrario a sus hábitos o pensamientos, a la manera en la que ha sido educado y a su completa filosofía. De hecho, mucho de lo que hemos obtenido, hemos fallado en encontrarle algo en su naturaleza en existencia. Su contenido filosófico es muy nuevo y no hemos podido encontrar de dónde gran cantidad de éste haya encontrado una expresión humana. Tanto como me gustaría reportar detalles de este caso, no estoy en posición para hacerlo en el presente. Solo puedo decir que he encontrado en estos años de observación que toda la información compartida a través de esta fuente ha demostrado ser consistente consigo misma. Mientras hay una diferencia considerable en la calidad de las comunicaciones, esto es razonablemente explicado por una diferencia en el estado de desarrollo y orden de las personalidades, llevando a cabo las comunicaciones. Su filosofía es consistente, es esencialmente cristiana y en su totalidad completamente armoniosa con los hechos y verdades científicas conocidas en esta edad. De hecho, el caso es tan raro y extraordinario que se establece a sí mismo, de inmediato, según el extenso de mi experiencia, en una clase aparte, una que hasta ahora ha resistido todos mis esfuerzos en probar que se origine en autopsiquismo. Nuestras investigaciones continúan y, según he intimado, espero asegurar permiso en el futuro cercano para reportar de manera más completa los fenómenos en conexión con este caso tan interesante. Fin del apéndice. Queridos amigos, espero que les haya resultado interesante esta lectura, como dije, del apéndice del libro Travesuras de la Mente del Dr. William Sadler, quien pues en 1929 y desde mucho antes en realidad ya se estaba enfrentando al gran enigma que lo rebasaría totalmente. Después de tantos años desenmascarando fraudes y más fraudes relacionados al espiritismo, a las supuestas mesas parlantes, a supuestas o supuestos videntes y tantas cosas de estas, se encuentra con un caso que va de lleno en colisión hacia el escepticismo que había ido formando a lo largo de su carrera. Posteriormente, el Dr. William Sadler se entregaría de lleno a la revelación de Urantia,
a su publicación varios años después y sería un convencido de que definitivamente se había encontrado con una auténtica manifestación proveniente de instancias extrahumanas. Un gran saludo, amigos.